Para todo Filipinos. Para todos Filipinos, gracias porque me ayudan. Que Dios les ayude también, que les bendiga. Amen. Pupunta sila ng Gabon. Hi, Wesley. Hello. Hello. ¿Cómo estás, mi hijo? Todo bien. Todo bien. Ahora decoración Navidad. Ah, sí. Guapo. Mira ahí detrás, todo Navidad, Navidad. Sí. Así. At mira, hay maso. Oh. Ahí. Decorar su casa. Ajá. ¿Cómo estás? Bien. Ah? Ah, Wesley. Ya vamos. Ya vamos. Vámonos. Tu ba sa'yo na pasa nada, Kero Bear? Ya vamos. Ahora subir el coche. Pata po ko to ba sa Binir, Pilipinas? Sí, ahora a subir. Sí. Kero Bear. Subir el coche. Ajá. Pata po ko to ba sa Binir, Pilipinas? Coche. Pata po ko to ba sa Binir, Pilipinas, si Wesley? Sí. Contento? Yo. Mucho contento. Anong klase? Pupunta kasi sila sa Gabon, mga amigo. So Wesley. Kalor? Sí. No, calor. Aire. Mga hapon aire. Oh, la verdad. Ay aire, ha? Poner. Sí. Aha. Ahora aire. Sí. Ahora Wesley, contento, ha? No sufrimiento. Mucho. Sí. O vale, yo quiero preguntar, ha? Ajá. Okay, cuando tú vinieras aquí de Pilipinas, ¿qué tú hacer? Primera. Abrazar antes. Uno abrazar a ti. Abrazar, o después. Respetar. Respetar. ¿Qué más? Estudiar. Ajá. Sí. Trabajar. Ajá. Para Tatay Raul, importante, respeto. Nada más. Respeto. Ahora tu familia terminar sufrimiento, ¿ha? Sí. Pues empezar a echar arriba. Wesley, ¿qué tú puedes decir todos Filipinos hoy? Hay que decir todo. Gracias por ayudarme, ayudar mi familia, ayudar a todos. Que Dios os bendiga. Mucho a Tatay Raul con su mujer, hijos, con su mamá. Para todos Filipinos. Para todos Filipinos, gracias porque me ayudan. Que Dios les ayude también, que les bendiga. Amen. Pupunta sila ng Gabon, ha? Kaya ito kamera la mañana. Panes con huevo. Cuando tú vinieras aquí de Pilipinas, hay que olvidar pambota, ha? Todo está completo? Parang aalis na sila. No hay que... Sí, ahora. ¿Qué clase de comida tú quieres comer aquí?
Primera. Para yo preparar. Pizza, hamburguesa, arroz. Problema de arroz aquí no tiene sal y no tiene aceite. Así problema. Saya ni Wesley. Oh, Hami. Esperar mi regalo para ti, ha? Sí. Dios mío. No. No tiene problema cuando tú vienes aquí no volver Guinea. Sí, no problema. Sin volver, ¿ha? Volver Sin volver. para siempre. Para siempre. Siempre. La verdad. Cuando hay problema hay que decirme, ¿ha? Pero no volver Guinea. No. Por favor. Tú sabes vida de Guinea, ¿no? Sí. ¿Diba? Tú sabes de vida de Guinea. Está difícil. Ajá. Por eso no hay que volver. No. Ajá. Así. Hasta... No pasa nada. Yo ayudar hasta tú quieres. Sí. Después vamos a pasar. Oy, ilan. Oh. ¿Tú quieres caramelo? Ah, cuando tu mamá volver Pilipinas, yo comprado mucho chocolate. No, cuando tu mamá volver Guinea, cuando ir vacación aquí, volver Guinea, yo comprar mucho caramelo para Ilan. Ajá. 2 horas, ¿no? 2 horas. Guinea hasta Gabon. Sí. Okay. ¿Cuándo tú vas a volver? ¿Mañana? No. Una semana ahí. Oh, no hay problema. Pero hay que llamarme, ¿ha? Sí, llamar. Oh, después, cuando tú llamarme, yo quiero mandar una cosas para tú hacer ahí, Guinea. Sí. Ajá. Hay un documento necesito hacer con tu mamá, ¿vale? Sí. Okay. Mucho documento. ¿Ah? Mucho documento. Sí, yo hablar con tu mamá. Ajá. Ay, thank you. Ilan, oh? Ilan? Chocolate. Ah. Chocolate. Ah, tú ba sabihin nila para coger? Sí, hay chocolate, oh. Oh, chocolate. Yo comprado chocolate para ti. Mi nombre qué? Ah? Mi nombre. Tatay Raul. Ah, Tatay Raul. Qué guapo. Wesley, hay que llamarme, ¿ah? Porque yo quiero hablar con tu tío. No. ¿Dónde, bambino? Ano kaya ang gagawin? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha dicho? Molesta Ilan. Ah, Ilan molesta. Awa.
Sing. ¿Cuánto estamos? ¿Dónde está eso? Pal Me está haciendo. Vamos a salir de ver. ¿Por qué tú contento? Porque falta poco. Oo, porque falta poco, sí. Falta poco, por eso yo mucho contento. Todos Filipinos esperar a tu familia aquí. Sí. Ajá. Te has dicho tú tienes sorpresa para mí. Sí. Yo tengo sorpresa para ti. Mucha sorpresa. ¿Ah? Ahora, aquí. ¿Tú vas? Ya nos vamos. Vale. Vale, hasta luego. Yo llamar, ¿ah? Sí. Vale, gracias. Dios. Bye. Bye-bye. Ay, yun po mga amigo. Happy ako kasi malapit na pumapunta sila Wesley dito mga amigo. At the last time po na yung pinabayad ko ay umaano na yun. Inaayos na lahat ng mga documents na kailangan nila. Pero happy siya kasi siyempre malapit sila makapunta dito. Actually, yung pagpunta dito sa Pilipinas, sinabi ko wag nilang sasabihin kung kailan kasi mahirap na po magsalita about po sa pag-uwi nila dito. Ang gusto ko po ay sa pagpunta nila dito ay magugot nila ang mga Pilipino. So naka-prepare na po yung mga documents nila, lahat po. At meron lang po kaming iniintay na isang documents. So pag naayos na yun, okay na po. Alam niyo naman po mga amigo. So hindi ganun kahirap, hindi ganun kadaling kumuha ng passport, pero kapag ka nagbayad ka, alam niyo naman po, mabilis lang po yun. So naniniwala kami na makakapunta sila dito ng mabilis na po. So ayun po mga kababayan ko, basta pag-pray lang po natin na maayos po ang lahat. Pero sabi ko nga, nakakatuwa kasi hindi lang isang Pilipino, dalawang Pilipino, tatlong Pilipino, apat na Pilipino magbabakasyon na sunod-sunod. So kahit sino ang makasabay nila doon ay okay po mga amigo. Yung isa po kasi Pilipino nakauwi na, dapat sasabayin nila yon, kaso wala pa nga pong passport, kaya po nauna na. So yung susunod na Pilipino ay magbabakasyon din po. So pag doon po ay kung ano yung passport nila, matik po yun, ay doon ko sasabay. So then next year, sa mga susunod na taon po mga amigo, sunod-sunod dyan, may mga Pilipino magbabakasyon po dito sa Pilipinas. Ganun po. Kaya happy na rin ako. Kahit di sila nakasabay sa unang Pilipino na nakabakasyon dito, okay lang. Kasi marami pang susunod na mga Pilipino na magbabakasyon. At for sure ay makakarating sila na maayos ito kasi meron pong ang work ko dati ay, ang work ko before ay yung Pilipino po na sasabayan nila. Ngayon po ay marami po pala mga Pilipino na magbabakasyon. From December, January, February, March, April, ganyan po. So, happy po ako kasi sila ay pupunta po pala ng Gabon para po bisitahin yung pamilya at para makausap po na rin po yung kanyang kapatid. So, ayan po mga amigo, thank you so much po mga babayan ko at happy po ako na nakausap ko si Wesley. Ang sarap pakinggan mga amigo, yung salitang Tatay Raul. Na kagaya ko na walang tatay, pero si Wesley ay nagkaroon ng hope at nagkaroon ng parang tatay na para kay nagkaroon ng parang tatay sa katauhan ko po. So masarap sa pakiramdam na maraming taong nagmamahal sa atin. So thank you so much po mga amigo at pag-pray natin na sa pagpunta ni Wesley dito ay makapag-aral na maayos. At don't worry, ayusin natin kung anong buhay ang dapat ayusin sa kanila. So thank you so much po mga amigo at God bless po.